Hola, muy buenas noches. Esta semana es una semana de conferencias misioneras en el Seminario Teológico Centroamericano y usted es bienvenido a este momento y a este lugar. Así que por ahora quiero invitarle a que disfrute de este buen tiempo y de estas buenas conferencias que el licenciado David Ruiz estará compartiendo. El título de la semana de conferencias es La Iglesia a la luz de la misión de Dios. Así que quiero invitarlo a orar para dedicar este tiempo a la gracia de Dios y luego escucharemos con atención lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre amado, gracias a ti porque en tus tiempos has establecido este momento para que la iglesia sea edificada con estas conferencias. Bendecimos la vida de nuestro hermano David Ruiz y bendecimos la vida de todos los que ahora son convocados para escuchar y para aprender, que son convocados para ser desafiados y para repensar el tema de la misión de la iglesia. Te damos gracias por tu inmensa bondad. Entregamos este tiempo a la dirección de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. La conferencia de hoy se titula La misión de Dios y la misión de la iglesia. Disfrútela. Esta mañana quiero presentarles a nuestro conferencista, el licenciado David Ruiz. Voy a pedir que pase de una vez aquí adelante, por favor. David es pastor y misionólogo, es guatemalteco, nació en Guatemala y está casado con Dora Amalia desde 1981. Como resultado, tiene 3 hijos mayores, André, David Jr. y Marcela, y su primer nieto de nombre Luca, así que ya le celebraron el Día del Abuelo recientemente, ¿no? Tiene una maestría en estudios de misiones contemporáneos en All Nation Christian College en Isnay, creo que se pronuncia con las siglas UK. El día de mañana ustedes y yo continuaremos sabiendo más acerca del ministerio de hermano David. Por ahora es tiempo para oírlo a él. Vamos a orar y vamos a encomendarlo a la gracia de Dios. Padre amado, este tiempo es crucial para nosotros. Gracias por haber preparado a hermano David para estas conferencias. Lo bendecimos en tu nombre y con todo nuestro corazón pedimos que lo uses para tu gloria y para edificación de todos los que estamos acá. Que este tiempo llene mucho nuestro corazón y deje grandes desafíos para nuestro ministerio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es suyo el tiempo, hermano David. Muchas gracias. Quiero agradecer esta mañana de manera especial, en primer lugar, al honorable decano, al honorable rector del seminario, al doctor Pablo Branch. Gracias al honorable rector y el hermano decano, el doctor Nelson Morales, por la invitación que me hicieran para participar en esta hermosa conferencia. Gracias al hermano Flavio Rivas también por la oportunidad, él y todo su equipo, de trabajar juntos para la preparación para llegar hasta este momento. Y aceptar esta invitación para mí también es una oportunidad muy especial para hacer memorias y para recordar lo que el Señor ha hecho a través de las conferencias misioneras del Seminario Teológico Centroamericano. Eso precisamente fue uno de los privilegios que más aprecio, porque recuerdo con mucho cariño cada una de las conferencias misioneras del CETECA en las cuales participé. Recuerdo la primera en el año 1984 con la participación del doctor Tokumbo Adeyemo de África y el doctor Bong Rin-ro de Corea. Y creo que para muchos de nosotros ese fue un momento en el que pudimos tener una visión del mundo y para muchos verdaderamente nos despertó la conciencia misionera. Luego la contribución tan significativa que 2 años después el Seminario Teológico haría al instrumentalizar y organizar la primera conferencia misionológica en Iberoamérica. Sin duda que habían habido muchas más reflexiones misionológicas en Iberoamérica antes de esto, pero esta fue muy significativa.
en particular porque legó para Iberoamérica la oportunidad de poder definir los elementos sobre los cuales se comenzó a construir la idea de una fuerza misionera desde Iberoamérica. Esto creo yo que es muy significativo, porque a través de la historia y a través de toda Latinoamérica estoy seguro que hay esparcidas muchas personas cuya semilla misionera comenzó precisamente en estas conferencias. Así que me siento muy honrado y con un privilegio muy especial de compartir con ustedes mi corazón y lo que el Señor ha estado poniendo en este tiempo en Él para compartir. Creo que como pastores, como líderes y como educadores de aquellos que serán pastores y líderes en el futuro, siempre estamos reflexionando alrededor de la pregunta de cuál es la misión de la iglesia. Siempre intentamos articular una respuesta que sea bíblica, que sea acertada, que sea desafiante, que sea bien estructurada, pero lo que quiero desafiarles a pensar durante estas conferencias es qué sucedería si en realidad es la misión la que tiene una iglesia. ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a ver la iglesia con los ojos que el Señor la ve, cuando la ve a la luz de la misión que Él inició? La iglesia fue diseñada y tiene su origen como un agente de la misión de Dios. La iglesia existe porque hay una misión. Así que tenemos que concluir diciendo que la misión es la que tiene una iglesia. Durante el recorrido que haremos durante esta conferencia, estaremos recuperando el compromiso en el cumplimiento de la gran comisión y vamos a utilizar varias veces el término misional. Es un término más bien escurridizo y que lamentablemente podríamos decir que el día de hoy puede significar casi cualquier cosa. Podríamos decir que a veces el término misional es muy similar a la frase la paz mundial en los concursos de Miss Universo. Bueno, no importa qué digamos acerca de la iglesia, si incluimos el término misional, entonces somos actuales, relevantes y lo que dijimos tiene alguna importancia, aunque nadie entienda exactamente lo que queríamos decir. Para efectos de este tiempo, quiero seguir con la propuesta del significado que hicimos en el libro de la transformación de la iglesia, donde afirmamos que el término misional regresa para captar las dimensiones de la misión de la iglesia. Que el desafío llega cuando la iglesia local se percibe como un punto de avanzada del reino de Dios. El concepto misional se cumple cuando la iglesia entiende que ella naturalmente refleja el carácter del Dios vivo y naturalmente comunica ese mensaje transformador con su vida primordialmente, pero también a través del Espíritu y de la palabra. El concepto misional depende de nuestro entendimiento de la misión de Dios. Y tal como lo vemos vez tras vez en las Escrituras, la misión de Dios es un concepto trinitario explicado de una manera sencilla, pero poderosamente clara por el doctor Guillermo Taylor en el libro mencionado anteriormente, cuando él escribe lo siguiente: emerge del concepto de la Trinidad enviando. Es decir, el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu y el Espíritu envía a la iglesia, la cual a su vez ha sido enviada por el Padre y por el Hijo. David Bosch, en su libro Misión en Transformación, lo expresa de la siguiente manera: la misión se entendía como derivada de la naturaleza misma de Dios. Se colocó así en el contexto de la doctrina de la Trinidad y no de eclesiología o soteriología. La doctrina clásica de la Missio Dei, como Dios Padre enviando al Hijo, el Padre y el Hijo enviando el Espíritu Santo, se expandió para incluir otro movimiento más del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviando a la iglesia. Pero Bosch también nos ayuda a conocer y a profundizar en el desarrollo de este término como Missio Dei, cuando nos invita a llegar a la base de este pensamiento y nos dirige la vista a la reunión de Willingham en el año 1952, donde él nos recuerda que la imagen de la misión en Willingham era de una misión como participación en el envío de Dios. Y agrega: nuestra misión no tiene vida en sí misma. Solo en las manos de Dios que envía puede realmente llamarse misión.
sobre todo porque la iniciativa misionera proviene de Dios. No es coincidencia que como respuesta al tema de esa conferencia, la obligación misionera de la iglesia, la conclusión fuera presentar las misiones como la participación con Dios en la misión que es de Dios y que cumplirá Dios. Comentando acerca de esta conferencia, Craig Ott escribe lo siguiente: el concepto de la Missio Dei se estableció como la fuente y el fundamento de la misión cristiana, trasladando el concepto mismo de la misión de una prerrogativa y actividad humana a una divina. Dios mismo, no la iglesia ni la empresa humana, es el centro de la misión. Él cita, para recordarnos un sumario acerca de esta conferencia, lo que escribió Carl Hastenstein, quien acuñó, por decirlo así, este término de Missio Dei. Él escribió lo siguiente: la misión no solo es la conversión de individuos, no solo la obediencia a la palabra del Señor, no solo la obligación de reunir a la iglesia, es la participación en el envío del Hijo, la Missio Dei, con todo el objetivo abarcador de establecer el señorío de Cristo sobre la creación redimida. En su escrito, David Bosch nos lleva claramente a la definición de este concepto cuando afirma que debemos recordar constantemente, al intentar externar nuestro concepto de la Missio Dei, se podría decir lo siguiente: en la nueva imagen, la misión no es principalmente una acción de la iglesia, sino un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero. Y concluye con una afirmación clara y directa: hay una iglesia debido a que hay una misión y no viceversa. La misión tiene sus orígenes en el corazón de Dios. Dios es la fuente del amor enviado. Christopher Wright lo escribiría más adelante en su libro La misión de Dios con las siguientes palabras: sobre todo nuestra misión, si está bíblicamente informada y validada, significa nuestra participación comprometida como pueblo de Dios y por mandato de Dios en la misión de Dios en el seno de la historia del mundo de Dios para redención de la creación de Dios. El impacto de este pensamiento y el entendimiento de la misión y de la misión de la iglesia fue paulatinamente abarcando cada día círculos más amplios. Y podemos darnos cuenta en el impacto que hizo en el Congreso de Lausana en el año 1974, donde las ponencias de Padilla y de Escobar fueron instrumentales para poder corregir algunas de las dimensiones que se habían olvidado acerca de la misión. En su párrafo 6 leemos lo siguiente: afirmamos que Cristo envía a su pueblo redimido al mundo como el Padre lo envió a él, y que esto exige una penetración del mundo similarmente profunda y costosa. Necesitamos salir de nuestros guetos eclesiásticos y permear la sociedad no cristiana. En nuestra misión de servicio sacrificial de la iglesia, la evangelización es primordial. La evangelización del mundo requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. La iglesia está en el centro del propósito cósmico de Dios y es el instrumento que Él ha designado para la difusión del evangelio. Pero una iglesia que predica la cruz debe ella misma estar marcada por la cruz. Se convierte en una piedra de tropiezo para la evangelización cuando traiciona el evangelio, cuando carece de una fe viva en Dios, de un amor genuino a las personas, o de una honradez escrupulosa en todas las cosas, incluyendo la promoción y las finanzas. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios más que una institución y no debe de ser identificada con ninguna cultura, sea social, política o alguna ideología humana específica. Finalmente,
En esta trayectoria en la que les he invitado para ir viendo el desarrollo de este concepto de la misión de Dios, terminamos con el compromiso de Ciudad del Cabo, que surgió como resultado del tercer Congreso de Lausana en el año 2010 en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y este sin duda hace eco a los avances y al impacto indeleble de este pensamiento de misión integral que había dejado en este movimiento. Y esto nos sirve de conclusión de este peregrinaje para entender la misión de la iglesia concertada en la misión de Dios, del establecimiento de su reino entre nosotros, que solo se ha tocado brevemente aquí. Dice así su conclusión: el origen de toda nuestra misión es lo que Dios ha hecho en Cristo para la redención del mundo, según lo revela la Biblia. Nuestra tarea evangelística es hacer conocer esas buenas noticias a todas las naciones. El contexto de nuestra misión es el mundo en que vivimos. El mundo de pecado, de sufrimiento, de injusticia y desorden creacional, al cual Dios todavía nos envía a amar y a servir por causa de Cristo. Por lo tanto, nuestra misión debe reflejar la integración de la evangelización y la participación comprometida en el mundo, ya que ambas son ordenadas e impulsadas por la revelación bíblica completa del Evangelio de Jesucristo. Pero para nosotros lo más importante es que sigamos la recomendación de Christopher Wright de buscar el concepto de la misión en la Biblia. Como él lo escribe en su libro, el único acceso que tenemos a la misión de Dios se nos da en la Biblia. Esta es la gran narrativa, dice él, que se abre cuando nosotros giramos la llave hermenéutica de leer todas las Escrituras a la luz de la misión de Dios. Porque la misión se manifiesta precisamente desde el momento de la creación. En esta se nos presenta la misión de Dios que describe su corazón compasivo. La misión de Dios es una historia que se ocupa en todo el texto de las Escrituras para enseñarnos que toda la Biblia es un fenómeno misional. Comienza justo en el principio de la decadencia del hombre. Ahí en el momento de la caída relatada en Génesis, el capítulo 3, justo cuando el hombre se encuentra en el suelo atropellado por el pecado, totalmente desprovisto de la comunión de Dios y sin esperanza alguna, Dios, movido por su amor por la humanidad, decide llevar ese enamoramiento hasta las últimas consecuencias. Y también decide que aun cuando el hombre estaba cubierto totalmente de pecado y le había desobedecido deliberadamente y había marcado con el pecado el resto de su existencia, va a proveer para el hombre la única salvación posible: la vida de su propio Hijo, a quien enviaría para darle salvación y permitirle recuperar el estado de comunión, tal como lo leemos en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Bien lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la aurora de la humanidad, el hombre vive rodeado de Dios y rodeado de su santidad. En los primeros 2 capítulos de las Escrituras, nosotros leemos cómo Dios hizo todo lo necesario para hacer un marco de referencia que sirviera de adorno a ese propósito de establecer una relación personal e íntima con el hombre. El hombre tenía resueltas todas sus necesidades. Hasta la de una ayuda idónea le fue resuelto cuando hueso de sus huesos y carne de sus carnes sale de las manos de Dios para proveerle a él una ayuda idónea. Cada día, como lo deja ver la Escritura, aprovechando el fresco de la tarde, se encontraba con el hombre. Pero el capítulo 3 describe para nosotros también el primer fracaso. Inflamados por Satanás, pero movidos también por sus propios deseos, Eva y Adán incumplen el único decreto que regía sus vidas. En ese momento, el monumento a la obediencia queda destruido y, tal como Dios se los había anticipado, la muerte atropella al hombre y a la mujer.
Eso es lo que leemos en Génesis capítulo 3, a partir del versículo 6 hasta el versículo 9. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová en el huerto que se paseaba al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 9, encontramos esta maravillosa trilogía. ¿Dónde estás tú? Parece una pregunta cualquiera, pero en realidad es el primer mensaje del que se tiene historia sobre la faz de la tierra. El primer mensaje fue un mensaje evangelístico. Solo Dios podía predicar un mensaje tan corto con tan profundo significado. ¿Dónde estás tú?, le pregunta al hombre, y en ese preciso instante el hombre arriba a una clara interpretación de lo angustioso de su estado, de lo desesperado de su situación, pero también conoce que aún hay esperanza. El mensaje de esta trilogía nos presenta en primer lugar la necesidad del hombre. Le pone en evidencia su ignorancia al dejarle saber al hombre que por causa de su condición es incapaz de entender cuál es su situación. Solo puede, en el mejor de los casos, tener una vista parcial del daño. En Génesis capítulo 3, versículo 7, leímos que el hombre en su debilidad intenta resolver su situación. Sus ojos son abiertos, pero lo único que alcanza a ver es su desnudez. Tuvo una visión, pero nunca tan profunda como la necesitaba. En segundo lugar, le muestra que en su desesperación el hombre solo intenta dar respuestas superficiales e inadecuadas y temporales a su situación. Ahí mismo nos explica el texto que ellos hacen hojas de higueras y las cosen juntas para intentar resolver su situación. Con ello, solo lograron ocultar su desnudez, pero no su falta de inocencia. Y era cuestión de tiempo para quedar de nuevo al descubierto cuando estas hojas se secaran. En tercer lugar, esta pregunta, ¿dónde estás tú?, le muestra al hombre que en su angustia el hombre pecador se aleja de Dios en lugar de salir a su encuentro arrepentido. Como escribe un comentarista, el primer sermón fue oído por personas que se escondían detrás de los árboles. El hombre y la mujer hicieron de los árboles su baluarte e intentaron huir del único que podía ayudarles a solventar esta situación. Esta es parte de la naturaleza. Vemos nosotros vez tras vez que cuando el hombre peca, busca poner distancia entre Dios y él. Pero esta trilogía, ¿dónde estás tú?, en cuarto lugar le da esperanza, porque le muestra que Dios va a buscar al hombre pecador donde el hombre pecador se encuentra. La pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, denota la preocupación por el hombre. Dios sabía con certeza lo que había sucedido. Dios sabía exactamente dónde se encontraba el hombre, pero cuando pregunta, ¿dónde estás tú?, le deja saber que a pesar de su pecado, Él sigue interesado en el hombre y sale a buscarlo y le provee a él, a pesar de su condición, la esperanza de que Dios ha salido en busca del hombre pecador para darle respuesta a su situación. Finalmente, lo más importante de la escena es mostrarnos que cuando Dios profiere esta trilogía, ¿dónde estás tú?, el hombre se da cuenta de lo grave de su estado. Hasta entonces Adán y Eva creían que el mayor problema que tenían era que estaban desnudos. Ahora, luego de escuchar a Dios, comprueban y se dan cuenta por primera vez que están completa y miserablemente perdidos, separados de Dios, muertos.
Una segunda trilogía la encontramos en el pasaje que se le conoce como la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Esta podríamos decir que es otra Génesis. Es la Génesis de la iglesia. Ahí encontramos nosotros al remanente de sus discípulos, 11 de ellos que llegan a la cita con Jesús. El autor y consumador de la fe, el Cordero del sacrificio, ha cumplido su parte y ahora invita por segunda vez a un monte a aquellos que ha estado preparando para enviarlos a predicar. La urgencia de la situación del mundo le hace llamar al germen de la iglesia para llegar a aquel lugar y para decirles cuál es su condición y cuál es su demanda. Al igual que la primera Génesis, Él ha suplido para ellos lo que han necesitado. Les ha enseñado lo que necesitan saber. Les ha mostrado quién es Él y cuál es el propósito de su venida. Además, les ha enseñado y les ha hecho saber qué es lo que va a pedir de ellos, pero necesitan saber lo que se espera a partir de este momento. Ellos también han fracasado. Solo un remanente de 11 llega de los 12 que el Señor había escogido. En el momento de la prueba final en el huerto, todos salieron huyendo, como vemos en Mateo 26, 56. Uno de ellos, que compartía con el Señor el plato de salsa, lo vende. El único que lo acompaña hasta el momento del crimen, a esa escena del crimen, lo niega 3 veces. Y allí en el monte de Galilea, en medio de la confusión y la adoración y la duda, adoración porque creen con toda certeza que Él es el Hijo de Dios, pero dudan porque no creen poder llegar a ser lo que se espera de ellos. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 17, dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es ahí donde el Señor Jesucristo responde acercándose a ellos. Y entonces les dice esta segunda trilogía que continúa contando la historia de la misión de Dios en toda la Escritura. Por tanto, id. Es un mensaje desafiante, sobre todo cuando la iglesia parece que no está lista, que todavía no es su tiempo, que quizá debería de comenzar con metas más pequeñas. La dirige a sus discípulos, a los primeros líderes de la iglesia cristiana, y les muestra con claridad, con esta trilogía, lo que espera de ellos, de su iglesia, de esa iglesia que Él les ha llamado a iniciar. En primer lugar, por tanto, id, les llama la atención por su parálisis. La iglesia ahí representada cree que es el tiempo de parar, de prepararse, pero supo claramente que estaba detenida y que debía de comenzar a moverse. El imperativo del verbo demanda una acción inmediata. Le dice que mientras la iglesia va peregrinando, debe de establecer en todas las naciones los discípulos tal como Él se los ha indicado. Como escribió Samuel Escobar, la iglesia que cumple con su misión es siempre una comunidad peregrina. Un pueblo en marcha, lanzado a los 4 vientos en trance de obediencia. Les muestra su responsabilidad también. La iglesia es enviada a buscar al pecador donde el pecador perdido está. No a que lo esperen para que llegue al lugar donde se reúnen, sino ir a buscarlos donde quiera que ellos se encuentran, aun cuando estén escondidos en lo más recóndito de las naciones. En medio del temor que ellos tienen, les hace pensar que tal vez todavía no están listos, que no están preparados para tan descomunal tarea. Esta trilogía, por tanto, id, les recuerda que la iglesia ya tiene los recursos que necesita para cumplir con esta misión y para mostrar esperanza y salvación a aquellos a los que ahora los manda. El Dios que los envía se compromete a proveerles todo lo que necesitan para cumplir la misión que ahora les encarga. La frase hacer discípulos denota la capacidad que la iglesia tiene de reproducirse efectivamente en todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8,
leemos que les promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también establece en esta trilogía, por tanto, id, que el único fin satisfactorio de la iglesia es que en cada una de las naciones hayan discípulos que aprenden y guardan las palabras que el Señor Jesús mandó, y que cada uno de ellos se une a la misión global de establecer el reino hasta lo último de la tierra. Les dice claramente qué hacer: que se conviertan en una iglesia universal y que todos son susceptibles a ser miembros, y por cierto, deben de ser también individuos comprometidos con la misión. La gran comisión no es para una minoría, para un grupo de expertos, obreros, misioneros, socios globales o como los llamemos. Es para toda la iglesia. Kuhn dice que la iglesia solo se identifica como iglesia de Cristo en la medida que se mantiene fiel a Jesús y fiel a su causa. La iglesia debe bautizar a aquellos que creen para identificarlos con la iglesia, pero sobre todo para comprometerlos con su misión. Como bien afirma Tormo de Engelsviken, no es posible ser discípulo de Jesús y permanecer en la iglesia sin ser llamado a la misión. Les aclara claramente que la tarea termina hasta el fin del mundo, cuando en todas las naciones hayan discípulos de Cristo obedientes al mandato de Jesucristo, pero reproduciéndose también en otros. La iglesia ha sido establecida para estar yendo, estar buscando, estar alcanzando, estar predicando, discipulando constantemente, cada vez más lejos, con el deseo de que el deseo de que el corazón del maestro palpite cuando se haga realidad, que gente de toda tribu, de toda etnia, de todo pueblo, de toda lengua sean alcanzados por el mensaje del evangelio y sean discípulos que se reproducen en otros, en todas las naciones. Para esto existe la iglesia, para esto fue diseñada. Cualquier otro trabajo que se le dé a la iglesia es un uso secundario para este precioso y poderoso instrumento establecido para llevar su reino hasta lo último de la tierra. Aquí es donde la misión nos transforma. Deja de ser solamente un mandato y se convierte en una invitación a la iglesia para que seamos parte de la misión de Dios. Pero en especial, y quizás más relevante, una invitación a cada discípulo de Jesucristo para encarnar la misión y hacerla suya, y no solamente una parte de sus tareas. Es una misión encarnacional, no solamente un mandato. Y termina dándoles una nota de esperanza, que es a la vez una promesa. Ruth Padilla traduce bellamente esto basado en Juan capítulo 20, 21, cuando dice: pero no vives solo como víctima indefensa y desesperada. Ahora respiro sobre ti mi espíritu. Ya no necesito que te escondas. Te doy un soplo de vida y amor que destierra todo miedo. Liberado del miedo, puedes abrir tus puertas para dar, perdonar, buscar justicia y reconciliación hasta que mi Padre llegue por completo. Pero no podemos dejar de mencionar la última trilogía. La trilogía que cierra la Escritura y que nos demuestra con certeza que toda la Biblia es un fenómeno misional. Esta cierra la revelación porque la encontramos en las últimas palabras del Señor Jesucristo en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, cuando dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Vengo en breve es la tercera trilogía que nos cuenta que Dios tiene una misión para el mundo. Y se sucede en la anticipación del ocaso del mundo, de como lo conocemos. Y allí en las puertas de la nueva aurora de la redención para la creación del hombre. El pasaje final de Apocalipsis comienza
en el capítulo 21, versículos 1 en adelante. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que aquí comienza una nueva creación. Todo aquello que vimos destruirse y corromperse en Génesis capítulo 3, ahora vemos nosotros como de nuevo, como leemos en Apocalipsis 20:11, el cielo y la tierra huyeron de su presencia y no quedó de ellos rastro alguno, que ya no existían más. Pero ahora se le ve descender a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, y con ella el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahí, al proferir esta trilogía, vengo en breve, la iglesia debe saber que cada momento cuenta. La iglesia debe tomar este sentido de urgencia de trabajar para cumplir con nuestra parte en la misión de Dios. Que no hay tiempo para descansar, que hay que trabajar. La iglesia recibe con esperanza el anuncio de que Dios restaurará toda la creación a su forma y pureza original. Un nuevo cielo y una nueva tierra son prometidos. Pero Dios anuncia también en esta trilogía que ha de cumplir cabalmente con su misión. Dios restaurará esa relación entre Dios y el hombre completamente. Cuando leemos ahí en el versículo 3, y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta última trilogía también nos afirma que Él enjugará los ojos de ellos, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron, como leemos en el versículo 4 del capítulo 21. La muerte, el llanto, el dolor también pasaron. Están ausentes de esta ciudad que sirve como marco para esta nueva relación entre Dios y el hombre. El hombre está finalmente libre de sus angustias, rodeado de Dios, como lo escribió el doctor Carballosa. Pero un día en la patria celestial, todas estas miserias serán eliminadas por Dios en aquellos que han confiado en los méritos de Jesucristo. Y esto nos advierte otra de las cosas que nos recuerda la tercera trilogía, vengo en breve. Porque el pasaje dice claramente que si bien esta es una tremenda noticia para aquellos que han confiado en los méritos de Jesucristo, es la más terrible noticia para aquellos que lo han rechazado. El pasaje dice claramente que estas no son buenas noticias para aquellos, sino solamente para los que están inscritos en el libro de la vida. Solo ellos pueden entrar y disfrutar de este lugar. Solo aquellos que le han vencido, como leemos en Apocalipsis 21, 7 al 9, 21, 27, 22, 14, entre otros. Solo los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esta trilogía, vengo en breve, pone un sentido de urgencia en la iglesia para salir a los cuatro vientos, para mostrarle al mundo que hay un lugar donde las miserias terminarán, pero que solo es para aquellos que lo reciben. La iglesia necesita entender claramente su responsabilidad. Como testigos de estas cosas, debemos asegurarnos que cumplimos nuestra parte como el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos que estamos llamados para movernos en dirección de aquellos que tienen necesidad de escuchar el evangelio en todo lugar y poder cumplir para ellos el único derecho humano que nosotros podemos sostener con todas nuestras fuerzas, que podríamos articular de la siguiente manera: cada persona en todo lugar tiene el derecho otorgado por Dios de escuchar por lo menos una vez en su vida una explicación clara del evangelio de Jesucristo en su propio idioma y en una manera culturalmente sensible, de modo que pueda comprenderlo,
tomar una decisión personal al respecto en favor de su salvación. La iglesia es la portadora de la noticia y debe de cumplir con la misión que Jesucristo le dio, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y por aquello que ellos no lo hubieran entendido, les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Solo por medio de la iglesia se pueden enterar los perdidos acerca de este bello lugar. Pero la escena final de Apocalipsis a mí me parece maravillosa. Ahí nosotros escuchamos el testimonio del Cordero que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y afirma poderosamente: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero de pronto el espíritu y la esposa salen en todas las direcciones y comienzan a decir: ven, 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 a todas las naciones y en todas las direcciones. Los que oyen la palabra se unen al clamor, y este clamor es llevado a los cuatro vientos, y el coro de ven, ven, ven comienza a crecer de tal manera que llena todas las naciones, y los invita a que el que tenga sed venga y tome del agua que fluye para vida eterna. Pero lo interesante es que aquellos que toman son invitados y se unen al coro al cual usted y yo debemos unirnos y decir: ven, ven, ven a los cuatro vientos. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia misional. Esta es la iglesia que está conectada con la misión de Dios. En esta lectura encontramos el concepto misional de la iglesia, que es cuando ésta entiende que ser parte de la misión es su carácter y que vive para la misión en la medida que avanza en su peregrinaje para cumplirla en sí misma y en todas las naciones. Nos acerca a este desarrollo reciente de la Missio Dei, donde la iglesia encuentra su verdadera identidad en la actividad enviadora del Trino Dios. Cregot lo articula en una forma clara y profunda cuando escribe lo siguiente: en lugar de que la misión sea una de las muchas empresas de la iglesia, esta audaz propuesta coloca la misión en el centro del propósito y la naturaleza de la iglesia. La iglesia no solo envía misioneros, más bien la iglesia misma es un pueblo misionero de Dios. La misión se convierte en el carácter definitivo de la iglesia y es un reflejo del carácter divino de Dios, de un Dios misionero. No hay otra manera en la que se pueda ver a la iglesia si no es verla a la luz de la misión de Dios, de englobar la razón de su existencia de la iglesia en cumplir su parte en la misión de Dios, de vivirla, de encarnarla. Vemos aquí y ahora inmersos en esta parte de la progresión de la misión de Dios, en que ahora el Hijo envía a su iglesia para que cumpla su parte de la misión. Así que la iglesia misional es aquella que entiende la misión de Dios, que sabe con certeza que su existencia depende del corazón misionero de Dios, que su razón de existencia, su origen está en el cumplimiento de su parte de la misión de Dios que Jesús tenía que cumplir, e identifica su inicio en el momento en el que el Señor Jesucristo mismo cumple con su parte. A consecuencia de eso, nos comisiona como iglesia para que seamos sus testigos en todas las naciones, llevando el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados en nosotros y reproducirlo en otros en medio de todas las naciones. Christopher Wright afirma que esta cosmovisión, constituida en poner la misión de Dios en el centro mismo de toda la existencia, es inquietantemente subversiva e incómodamente relativiza el lugar de uno en el esquema de las cosas. Pero dice, ciertamente es un correctivo muy saludable para esa obsesión egocéntrica
de gran parte de la cultura occidental, incluso, tristemente, de la cultura cristiana occidental. Nos obliga, termina diciendo, a abrir los ojos al panorama general en lugar de refugiarnos en el acogedor narcisismo de nuestros pequeños mundos. Este concepto, sin duda, nos ayuda a darnos cuenta que la participación en la misión no está limitada solamente a aquellas iglesias que han desarrollado sistemas, que han elaborado complejas estructuras. Ni siquiera es solamente para aquellas iglesias que tienen los recursos humanos y económicos que hacen factible la misión. Tampoco es posesión exclusiva de aquellos que tienen una larga historia en las misiones mundiales en su haber. La participación de la misión es nuestra naturaleza como su iglesia. Es lo que da razón a nuestra existencia. La iglesia de Jesucristo es un pueblo que vive la misión de Dios y por consiguiente está siempre en misión. Amén. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por habernos tenido en este buen momento. Espero que usted lo haya disfrutado y que lo que ha escuchado le deje pensando de una manera diferente en el quehacer de la iglesia. Pero esto no termina hoy. Le invitamos a que el día de mañana usted pueda hacer acto de presencia en las instalaciones del Seminario Teológico Centroamericano a las 9:20 de la mañana o bien seguir la retransmisión a las 7 de la noche por Facebook. El tema que el licenciado David Ruiz estará abordando es una iglesia peregrinando en su misión. No lo olvide, está cordialmente invitado y aquí lo esperamos. Como pastores, como líderes y como educadores de aquellos que serán los futuros pastores y líderes de la iglesia, siempre estamos reflexionando con la pregunta: ¿cuál es la misión de la iglesia? Siempre nos preguntamos cómo articular una respuesta que sea bíblica, que sea informada y a la vez desafiante. Pero ¿qué sucedería si en realidad lo que pasa es que la misión tiene una iglesia? ¿Cómo se vería la iglesia si nosotros comenzamos a verla como el Señor realmente quería? Como una iglesia a la luz de la misión de Dios. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor y misionólogo y quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre este tema, la iglesia a la luz de la misión de Dios, en la próxima conferencia misionera del Seminario Teológico Centroamericano, CETECA. La iglesia fue diseñada desde el origen como el agente de la misión de Dios. La iglesia existe porque hay una misión. La misión tiene una iglesia.